Hola niños, ¿cómo están? Les habla la tía Javiera del programa Integración Escolar y el día de hoy vamos a hacer una retroalimentación de los contenidos que estuvimos trabajando en junio. ¿Qué significa retroalimentación? Significa que vamos a hacer un repaso de todo lo que estuvimos trabajando durante el mes de junio para después tener que responder un formulario, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que estuvimos trabajando durante el mes de junio? ¿Se acuerdan? Primero, estuvimos trabajando la acentuación de las palabras y dijimos que podíamos clasificar las palabras en agudas, graves y esdrújulas. Muy bien. Primero, nosotros dijimos que acentuamos una palabra cuando dábamos un golpe más fuerte en alguna de las sílabas de las palabras. Por ejemplo, corazón. Yo levanto un poquito la voz en la última sílaba para poder decir corazón. Zapato. Máscara. Yo en alguna de las sílabas voy subiendo un poquito la tonalidad de la voz, voy hablando un poquito más fuerte para recalcar solamente esa sílaba. Decíamos que la sílaba que nosotros subíamos la voz se llamaba sílaba tónica. Muy bien. Entonces, para hacer un repaso, dijimos que las palabras agudas, su sílaba tónica estaba en la última sílaba y solo iban a llevar tilde si las palabras terminaban en N, S o vocal. Como por ejemplo, caracol. Caracol es una palabra aguda pero que no lleva tilde. ¿Por qué no lleva tilde? Muy bien, porque no termina en N, S o vocal. Pero por ejemplo, sartén sí lleva tilde porque termina en N, que es una palabra aguda porque acentuamos, subimos un poquito más la voz en la última sílaba. También teníamos las palabras graves. También teníamos las palabras graves que su sílaba tónica estaba en la penúltima sílaba y solo iban a llevar tilde si su última sílaba no terminaba en N, S o vocal. Por ejemplo, ventana. Yo acentúo, subo un poquito más la voz en la sílaba ta. Y si me doy cuenta, ventana no puede llevar tilde porque termina en vocal. Y la regla me dice que no podemos colocar tilde a las palabras que terminen en vocal y que sean graves. Pero por ejemplo, cáliz, sí, nosotros le podemos colocar tilde porque termina en la letra Z. Muy bien. Y por último, también teníamos las palabras esdrújulas. Y nosotros dijimos que las palabras esdrújulas, su sílaba tónica estaba en la antepenúltima sílaba y que todas las palabras esdrújulas iban a llevar tilde. Todas. Como por ejemplo, sábado, América, música, ópera, oxígeno, símbolo. Todas estas palabras llevan tilde. Y esto fue lo que estuvimos viendo en la acentuación de las palabras. Palabras agudas, graves y esdrújulas. También estuvimos viendo los verbos. ¿Y qué eran los verbos? ¿Se acuerdan? Muy bien, los verbos nos indicaban la acción que va a realizar el sujeto. Como por ejemplo, saltar, comer y oír. También tenemos otras como por ejemplo caminar, cantar, reír, bailar, jugar, estudiar, cocinar, trabajar. Ya tenemos muchísimos verbos, ¿ya? Pero es importante recordar que los verbos siempre nos van a indicar una acción que está realizando el sujeto.
o que ya realizó. También la puede realizar en el pasado, en el presente o en el futuro. Como dijimos, también los verbos se pueden conjugar dependiendo del tiempo verbal en el que se encuentre. Hay verbos que están en pasado, hay otros verbos que están en presente y hay otros verbos que están en futuros. Aún así, aunque ya no tengan la letra R al final, siguen siendo unos verbos porque están solamente conjugados, ¿ya? Por ejemplo, tengo el verbo en infinitivo, que es el que terminaba en ar, o ir. Y acá nosotros tenemos el verbo leer. En pasado, si yo quiero conjugar ese verbo, yo en vez de decir leer, yo voy a decir yo leí, porque es una acción que hice en el pasado. Si lo quiero decir en el presente, que lo voy a realizar ahora, en este momento, yo voy a decir yo leo, pero si es una acción que voy a realizar en el futuro, yo tengo que decir yo leeré. Entonces es importante recordar que los verbos se van a conjugar según su tiempo verbal. Si están en pasado, o sea, si yo lo hice ayer, antes de ayer, muchos años atrás. También están los verbos en presente, que es lo que voy a hacer ahora, en este mismo momento. Y también están los verbos en futuro, que es lo que yo voy a hacer después, mañana, el domingo, 3 días más, un año más. Es todo lo que está a futuro. Y también estuvimos trabajando las palabras ahí, hay, ¿cierto? Dijimos que estas palabras suenan iguales, pero que al momento de escribirlas y de utilizarlas se escriben de manera distinta y se utilizan en contextos muy distintos, ¿ya? Volvamos a recordar cómo se utilizaban estas palabras. Nosotros dijimos que la palabra ahí indicaba un lugar, por lo tanto señala una posición o lugar de los objetos, cosas o personas, ¿ya? Es un lugar de donde está algo. Por ejemplo, yo puedo decir, el bolso está ahí, en el sillón. Mi cama está ahí, en esa pieza. Las manzanas están ahí, en el refrigerador. Van a indicar un lugar de donde están las cosas, los objetos, las personas. También teníamos la palabra hay, que era la forma conjugada del verbo haber y que indicaba la existencia de algo o una obligación. Por ejemplo, hay 3 manzanas arriba de la mesa. Me está indicando la existencia de algo, que hay 3 manzanas arriba de una mesa. Hay 3 cuchillos en el mueble. Me está indicando la existencia. Pero también nos indicaba una obligación. Por ejemplo, hay que hacer las tareas. Hay que lavarse constantemente las manos. Hay que quedarse en la casa. No se puede salir. Entonces también me está indicando una obligación, algo que hay que respetar. Y por último teníamos la palabra hay, que indicaba una exclamación, que expresaba algún estado de ánimo y que se utilizaban los signos de exclamación. Por ejemplo, ¡ay que estoy feliz! O ¡ay que me quemé! ¡Ay que me duele la guata! ¡Ay que tengo sueño! Indican entonces un estado de ánimo y cuando yo lo escribo tengo que escribirlo con los signos de exclamación. Y por último, niños, estuvimos trabajando la descripción de personajes y también la descripción de los ambientes. Y dijimos que describir era explicar, contar, definir, representar lo más detallado posible las cualidades, las características o las circunstancias de algo de alguien. Siempre lo hacemos de una manera organizada y muy bien detallada.
Por ejemplo, dijimos que el ambiente es el lugar o escenario concreto donde ocurren los hechos y donde se encuentran los personajes. Por ejemplo, puede ser un bosque, una ciudad, el mar, un lago, la nieve, la montaña. Es un lugar físico donde van a ocurrir nuestros hechos. Ya, si nosotros vemos la imagen, podemos decir que esto está hecho en un bosque, ¿ya? Y dijimos que el ambiente lo podíamos describir de dos maneras. Desde la manera física y desde la manera psicológica. Cuando describíamos el ambiente desde el área físico, nos referíamos al lugar concreto donde ocurren los hechos. Como por ejemplo una casa, un colegio, en el bosque, en la ciudad, en el lago. Pero cuando los describíamos desde el área psicológica, era el estado o el clima emocional que experimentaban los personajes. Recuerden que hablamos mucho de el clima del cuento. Dijimos que a veces un cuento empezaba muy feliz, pero después se tornaba muy triste, pero que después tenía un final feliz, ¿ya? Es el clima emocional porque van pasando los personajes. O puede al revés, empezar el cuento de manera muy triste, pero después termina siendo muy, muy feliz, ¿ya? Y también teníamos la descripción de los personajes. Y dijimos que los personajes son quienes llevan a cabo las narraciones contadas por el narrador, ¿ya? Teníamos distintos tipos de personajes. Los personajes podían ser humanos, podían ser animales o también podían ser de otro tipo. Por ejemplo, acá nuestro personaje sería la sirenita. Muy bien. Dijimos también, al igual que el ambiente, que podíamos describir el personaje desde el área física y desde el área psicológica. Desde el área física hacíamos referencia a las características físicas y externas de la persona, o del animal, o del objeto. Es lo que nosotros podemos ver, podemos evidenciar, ya como por ejemplo si el personaje es alto, si es chico, si es blanco, si es moreno, su color de pelo, su color de ropa, es lo que nosotros podemos ver. Pero también podríamos describir al personaje desde el área psicológica, que es aquello que no podemos ver, que hace referencia también a las características internas, a su forma de ser, a su actuar, a su carácter. Por ejemplo, si el personaje es enojón, es gruñón, o si es alegre, si es contento, si es trabajador, si es alegre, si es risueño. Son cosas que no podemos ver, pero que son la forma de ser del personaje, ¿ya? Y eso, niños, fue lo que estuvimos trabajando durante el mes de junio. Estuvimos trabajando la acentuación de las palabras, los verbos, las palabras ahí, hay y hay. Y también estuvimos trabajando la descripción. Ahora, niños, los invito a responder este formulario. Cualquier duda o consulta nos preguntan por WhatsApp. Y nosotros nos estaremos viendo la próxima semana, ¿ya? Cuídense. Adiós.